Voy a pedir a mis hermanos nos pongamos en pie. Esta mañana yo le animo, mi hermano, a que usted sensibilice su vida delante del Señor. Esté muy sensible a la palabra. Dios va a hablar de una manera hermosa en esta mañana. Y quiere tocar tu vida y tu corazón. Pero pido al Señor que no sean simplemente palabras, sino que el Espíritu Santo hable a tu corazón con el rema, el Espíritu Santo, y llegue a tu vida de tal manera que a partir de hoy tú puedas ser una persona diferente para honrar al Señor, para bendición. Igual vamos a orar por estas peticiones y vamos a darle al Señor toda la honra y toda la gloria. Padre, te agradecemos por tu palabra que ha de ser impartida. Gracias, Señor, por las personas que han estado llamando durante este día, durante la semana. Te agradezco, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Espíritu Santo de Dios, glorifícate. Glorifícate, Señor. Padre, gracias por cada persona. Declaro que tú das respuesta a cada necesidad. Gracias, Señor. Hoy pido, Señor, que tú seas sensibilizando los corazones sensibles a escuchar tu palabra, tanto aquellas personas que están conectadas en el internet, como también, Señor, mis hermanos que están aquí presentes. Gracias, Señor, porque tú, Dios, traerá conexiones de vida y de bendición para impartir tu gloria. Gracias, Señor, por los ministros de tu palabra que están aquí presentes. Gracias, Señor, por cada hogar, por cada vida, por cada varón, por cada sacerdote, por cada padre de familia. Yo los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora permite que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón y podamos accionar para bendición, Señor, de muchas vidas que necesitan el toque de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque llevaremos tu gloria a las naciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Prepare su mente y su corazón. Puede tomar asiento y mientras toma su Biblia, vamos a abrir la escritura en Génesis. Génesis, capítulo 25, versículo 19, y vamos a leer hasta el final. Génesis capítulo 25, versículo 19 hasta el final. Toda la honra y toda la gloria sea para el Señor. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 25, versículo 19, leemos en el nombre del Señor. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Arán, hermana de Labán, arameo. Oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al carcañar de Esaú, y le fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob
un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: vendedme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: jurádmelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. Bueno, qué lectura tan interesante. Quiero que en esta mañana usted piense por un momento qué imagen paterna tiene, la imagen paterna. Quiero hablar sobre la imagen paterna. ¿Qué imagen tiene usted de su padre? ¿Cómo puede catalogar a su padre? Algunos dirán: mi padre ya falleció hace tiempo. Pero pensemos por un momento la imagen paterna. Y muchas veces debemos pensar qué nos impide servir a Dios. Y cuando notamos esto, y quiero hacer realce en este aspecto, es porque hay veces vienen nuestros antepasados, nuestros familiares, y esto nos impide servir al Señor con gozo y con alegría. Y hay que prestar mucha atención a áreas que no están bien en nuestra vida, circunstancias que no hemos podido superar, porque posiblemente tenemos una imagen paterna muy tremendamente afectada. Y pensamos de nuestro padre como aquella persona que siempre me indicaba y me señalaba y me decía: tú nunca haces las cosas bien. Y tenemos eso en nuestra mente. Y eso nos ha frenado para soñar. Posiblemente nos ha frenado para desarrollar cosas que vienen a nuestras manos. Y todo lo que emprendamos o emprendemos queda inconcluso. Porque decimos: recuerdo cuando mi padre me dijo, nunca te van a salir bien las cosas. Es necesario entonces que miremos qué imagen tenemos de nuestros padres. Y en esta oportunidad había un problema en la historia que hemos tomado. Era el problema de estos dos hermanos. Esta situación vino desde el vientre. Dice la Escritura que cuando Rebeca quedó embarazada de Isaac, en su vientre habían gemelos. Y cuando estos jovencitos comenzaron a crecer allí en el vientre, me imagino la barriguita de esta mamita estirándose por aquí, una patada así, de pronto un puño que esquivaba el otro, porque dice la Escritura que peleaban dentro del vientre. Bueno, esto estaba en el diseño de Dios. Dios es soberano. Y entonces ella dijo: uy, ¿yo para qué vivo con estos muchachitos que todo el tiempo me están estirando ahí mi barriguita y sufriendo? ¿Para qué vivo? Y le preguntó a Dios: Señor, ¿por qué esto? Y Dios le contestó y le dijo: es que en tu vientre hay dos naciones, hay la representación de dos naciones. Vean los principios de la historia de la vida, de la historia de muchos aspectos en cuanto al desarrollo de las naciones en nuestros continentes. Ahí estaba Esaú y Jacob. Dice la Escritura que entonces el Señor Dios le explica qué era lo que pasaba en su vientre. Si muchas veces algunas mujeres cuando están embarazadas sienten que el niño como que bosteza ahí, ¡pum!, como que se estrella su mano allá contra la barriguita y dicen: uy, se me desacomodó. Pero eso es lo que yo he escuchado, ¿no? Nunca me ha pasado, sino que me escucho que dice la mujer:
como que se me atravesó aquí el muchachito, y entonces como que se soba un poquito para que vuelva la cabeza a su lugar, porque le está afectando allá una costilla o algo, yo no sé cómo será. Pero aquí la idea era que uno quería tener la primogenitura y quería nacer de primero. Esaú quería nacer de primero, pero Jacob también, porque era muy importante la bendición del primogénito. Y todo esto estaba generado por Dios. No que Dios generara conflicto, sino que en ellos estaba, aún desde el vientre estaba esta parte, porque el Señor lo explica así a Rebeca. Y luego que crecieron, dice la Escritura, avanzó algo en este hogar, y habían bandos en ese hogar. Dice el verso 28 de esta hermosa narración, en Génesis 25, versículo 28, dice la Escritura: y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Vea cómo pueden venir dificultades. El padre prefería a uno de sus hijos y no le prestaba atención al otro. Y entonces la mamá, al ver esa ausencia de padre, entonces le prestó atención al que menos atención tenía del padre. Y entonces comenzaron los bandos. Jacob estaba con la mamá y Esaú estaba con el papá. A Isaac le encantaba todo lo que hacía Esaú, de tal manera que cuando él iba a casar le decía: mi hijo, tráigame un cordero de esos bien ricos para hacer un asado bien rico aquí con mazorquita y con papa y todo esto, y bueno, disfrutamos de eso. Y Esaú se complacía, iba y traía un tremendo venado y llegaba de casa y su padre se complacía. Y como Isaac no le ponía atención a Jacob, entonces pues la madre Rebeca estaba ahí pendiente de ayudar a Jacob en todos los quehaceres. A él le gustaba estar en la tienda, en su carpa, en su alcoba, digamos así. Le gustaba posiblemente, digámoslo de esta manera, la lectura o mirar los astros o lo que estuviese a su alcance. Era más analista de muchas cosas. Entonces era una persona muy quieta, era muy impulsado por la mamá. Decía: mi hijo, haga esto, póngase a hacer lo otro, y bueno, muy impulsado. Y en una oportunidad, como Jacob era de casa, entonces se había preparado un guiso bien rico de lentejas. Y justo ese día, Esaú no había cazado nada. Y llegó con un hambre terrible. Y como Jacob aún desde el vientre tenía claro cuál era el propósito por el cual había venido a la tierra, entonces dijo: pues querido hermano Esaú, si tú me das tu primogenitura, pues yo te doy de este guisado, huele nomás. Y eso estaba delicioso. Delicioso, como cuando uno tiene esas hambres que hay Dios. Y efectivamente ahí comenzó una dificultad. Y bueno, podemos pensar muchos aspectos en cuanto al temperamento y la vida de cada uno de estos dos jóvenes. Pero cómo muchas veces empieza a deteriorarse la imagen paterna. Posiblemente Jacob pensaba algo de su padre, algunas cosas de su padre, y que no era correcto. Entonces, hay aspectos que vienen a nuestra vida en cuanto al carácter por la educación paterna. Necesitamos esa parte paterna. En nuestra sociedad hoy, los niños están creciendo en torno a la mamá, porque el papá ni se interesó. Posiblemente fue esa aventura que tuvo el hombre y la mujer, y el padre abandonó a su hijo y se fue y se olvidó de su hijo. Y entonces ese hijo empieza a crecer en un contexto donde hay ausencia del padre.
Y lo único que ve en torno a todo lo que está en casa son los eventos que realizan sus padres, su madre y posiblemente la tía que vive con la mamita, y entonces se da cuenta cómo su mamita se pone muy elegante o cómo su mamita se prepara para hacer tantas labores, pero está la ausencia del padre. Y pueden llegar momentos, conflictos, porque no está el padre, aún de identidad. Dicen, ¿cómo es esto? Y son niños que se levantan dando conceptos y aún su forma de hablar se torna delicada, porque están en torno a lo que ven y a lo que perciben. Y falta la imagen paterna. Por eso, cuando vemos la imagen paterna y cuando está la imagen paterna, es importante entender que un padre es aquel que da instrucción. Y qué bueno es la instrucción paterna. Es la voz del Padre como la voz de Dios. Yo doy gracias a Dios por el Padre que el Señor me dio. Y tengo una imagen clara de aquel hombre que siempre nos aconsejaba, que siempre nos instruía, que siempre daba algo propicio para nuestras vidas. Recuerdo tiempos de mi infancia. Escuchaba la voz de mi padre. Nosotros vivíamos en una casa grande en la carrera 12 con calle Octava, donde hoy es el Parque Milenio. Allá comenzó también la obra de la Misión Panamericana. Y dice, y entonces mi padre se levantaba a eso de las 5:30 de la mañana o antes. Todavía estaba oscuro, es lo que entiendo. Nosotros teníamos un cuarto grande, era donde cabía inclusive todas las camas, éramos 6 varones. Llegaba nuestro padre a hablarnos ahí, bueno hijos, Dios les bendiga, y todos estábamos ahí dormidos. Y yo me acuerdo y le decía, bueno Oman, ¿cómo es posible que ustedes que me dijeron esto y lo otro y que está haciendo tal y tal, y le corregía? Y al otro le decía, bueno, perdiste 2 materias. ¿Cómo así? ¿Qué le pasa? Póngase las pilas. Bueno, digámoslo que así lo decía, ¿no? Póngase a estudiar, hombre. ¿Qué es eso de estar por ahí en vez de ponerse a jugar canicas, a jugar por allá bolitas? Póngase a estudiar. Y a cada uno de mis hermanos mayores les daba una exhortación. Y luego cuando salía, después de que hablaba como media hora, todo yo sí era así como escuchándole. Entonces decía, bueno, no olviden cuando se levanten, me hacen el favor, oran y tienden la cama. Y se preparan para irse al colegio. Y entonces ya era el tiempo de levantarnos. Pero escuchábamos esa voz paterna. Pero ¿qué de aquellas personas que dicen, yo nunca conocí a mi papá? Por ahí medio supe de él. Y cuando supe de mi papá, fue el personaje que me cogió a juguete y no sé por qué. Me maltrató, me injurió. Algunos no han recibido la instrucción del Padre y por eso han tenido en sus corazones amargura y piensan que Dios es un Dios que no les escucha, que es un Dios injusto, que es un Dios que ni siquiera da instrucciones, y tienen esa imagen paterna. Y dicen, ¿cómo es posible que mi padre nunca me brindó una instrucción? Algunos dicen, yo ni siquiera puedo seguir un ejemplo de un padre porque nunca le conocí. Fue ese padre desventurado que dejó a mi mamita a la deriva y mi mamita hacía de papá y de mamá. ¿Cómo es posible? Nunca vi un ejemplo en mi padre porque nunca le conocí. Ni escuché instrucciones de él, ni nunca le vi. Y empiezan a albergar eso en su corazón. He conocido personas ya adultas que han tenido resentimiento con sus padres, diciendo, mi padre fue un desventurado, ni siquiera lo conocí, lo único que llevo es su apellido. Y algunos dicen, ni aún su apellido me dio. Y sienten eso dolor, y sienten rabia, porque ni escucharon la instrucción del Padre, ni vieron un ejemplo con sus ojos. Los niños
Creen más en lo que ven que en lo que oyen. Y hay personas que desde niños dijeron, nunca vi un ejemplo de mi padre. O el ejemplo que tengo de mi padre es cuando cogía a mi mamá y le colocaba sus ojos, les hinchaba sus ojos y los amoreteaba la carita a mi mami. Y tienen una imagen de ese padre grotesco que levantaba su mano contra la mamá. Y tienen más, observaban, tienen más de todo lo que observaban. Cuando yo pienso en la infancia que el Señor me permitió desarrollar, recuerdo también muchas actividades, el ejemplo que nos daba nuestro Padre. Nos invitaba a la mesa a comer, a desayunar. Y cada vez que nos sentábamos cantábamos: gracias damos, Señor, por el pan espiritual que alimenta a cada cual, y también por el pan material. Y mi padre oraba y decía: gracias, Señor, porque traes provisión a nuestras vidas. Y de pronto tenía que salir a visitar la obra del Señor, y se iba por 2 o 3 días, y mi mamá se quedaba con la carga de administrar un dinero que dejaba. Yo recuerdo que decía: mira, mi hija o mi amor, te dejo para el diario de estos 3 días, estén orando, saludes a los hermanos, el hermano Julano de tal va a estar dirigiendo los cultos este domingo o esta semana. Y bueno, y se iba mi padre, y mi mami quedaba ahí contenta diciendo: Señor, bendice a mi esposo. Y nos motivábamos a que oráramos por mi papá, y orábamos: Señor Padre, bendícelo por allá en el Caquetá, en el Amazonas, donde estuviese. Y estábamos siempre pendientes cuando llegaba mi papá. Pasaban los 3, 4 días y hoy llega mi papá. Y qué bueno cuando llegaba nuestro padre, porque lo primero que hacíamos era mirar en la maleta para ver si traía el bombombún, que eran aquellas melcochas de panela. Y entonces nos comíamos nuestra chupeta de panela, los supercocos que hoy existen, ¿cierto? Y contentos. Y mi padre llegaba, mi mamá le recibía, y uno tiene la imagen paterna del padre que trae provisión. Algunas veces algunos misioneros los invitaban a unas reuniones, y recuerdo que llegaban con unas tulas verdes grandes, porque habían llegado de unos misioneros a la casa, y entonces sabíamos que en esas tulas estaba la siguiente camisa y el siguiente pantalón que íbamos a tener como hijos. Y decíamos: gracias, Señor, porque tú das provisión a casa. Y qué bueno. Y uno veía cómo los padres luchaban, tanto en la obra del Señor, buscando el beneficio de muchas personas, amándole, respetándole, pero decía: gracias, Señor, por mi padre. Claro, en algunas oportunidades decían: ¿por qué mi papá me hizo eso? Pero lo más importante era que su amor cubría muchas faltas, y sentíamos el amor del Padre, el ejemplo paterno. ¡Qué importante! Cuando el Padre también expresa su amor. Algunos dicen: mi padre nunca me dio un abrazo. Nunca supe que mi padre al menos me dijera: te felicito, hijo, y me despelucara. Pero doy gracias a Dios por el padre que me correspondió, un siervo del Señor. Y doy gracias a Dios por eso. Pero hay personas que tienen la ausencia del amor paterno. Y entonces dicen: si mi padre nunca me amó, mucho menos Dios. Hace unos años estuvimos en el canal Capital y nos hacían una entrevista, y encontramos allí un hombre que era ateo. Y normalmente las personas que son ateos es porque han tenido muchos problemas y crisis en su identidad, porque no han tenido padres. Y dicen: si yo no supe tener un padre, yo no sé ni qué es padre. Y efectivamente, Amparo Peláez le pregunta a este hombre, le dije: ¿usted conoce a su padre? Dijo: nunca conocí a mi padre. Y era aquella persona que se declaraba atea, porque decía:
si no pude entender quién era mi padre, no tuve una imagen de lo que era un padre, mucho menos creo que existe Dios. Y hay muchas personas resentidas con Dios porque no han tenido ese padre, porque no han tenido esa caricia, ese aprecio, ese amor, esa instrucción, ese ejemplo. No han tenido esas expresiones de cariño. La ausencia del Padre, el amor del Padre, el cariño del Padre, hace que también puedan pensar que Dios no es un Dios amoroso. Y por eso nunca se atreven a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Porque tienen la ausencia del Padre y es latente y dicen, mi Padre nunca fue justo conmigo, mi Padre nunca me brindó una caricia, mi Padre nunca me enseñó a lo que era disciplina. Y qué buena es la disciplina paterna. Recuerdo cuando nuestro padre nos corregía, cuando nos indicaba una hora para ir al parque y llegar a la hora, y si pasábamos más de media hora de tardanza, tenía que, ajustarnos cuentas. Nos decían, en la próxima salida no van a estar 2 horas en el parque, solo van a estar 1. Y si no me llegan temprano, se acaba parque. Y había una disciplina, una instrucción, un consejo, una caricia, pero nos llevaba a cosas muy buenas. Ahora, pensemos por un instante, cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, aquellos que están a través del internet, ¿qué piensa de su papá? ¿Qué piensa de su papá por un momento? Algunos dirán, ha sido ingrato conmigo. No le conocí. Posiblemente el solo hecho de pensar en su padre diga, ese padre que tuve. Y piensen de esa manera. Algunos dirán, me ha castigado injustamente. Aún tengo la marca de ese castigo que me profirió con tanta rabia y con